Buenas tardes, iniciamos nuestro estudio en el capítulo 15. Ya estamos llegando a la última parte del primer libro de Crónicas, perdón, de la primera carta de Corintios, perdón. La primera carta del apóstol Pablo a esta iglesia muy especial, con muchos problemas, muchas dificultades y que de hecho es un gran reflejo para todas las iglesias a lo largo de la historia. Así que es muy importante esta carta. Y entre todos los capítulos, de la misma manera como vimos capítulo 13, que es tan importante para la iglesia del Señor, ese capítulo, y de hecho la Biblia no estaría completa sin el capítulo 13. La Biblia tampoco estaría completa sin el capítulo 15. El capítulo 15 es vital, es maravilloso, es muy importante. Y es que este capítulo el apóstol lo escribió a causa de ciertas desviaciones que se estaban dando dentro de la iglesia. Estas se dieron, perdón, en muchos sentidos a lo largo de la historia de la iglesia, lastimosamente. Es por eso que se necesitaron los concilios, es por eso que se necesitaron, bueno, ahora le llaman sínodos, ¿no? Pero ya sabemos a dónde fue la religión y cómo se desvió, etcétera. Pero hubo muchas complicaciones a lo largo de la historia de la iglesia, especialmente con la divinidad de nuestro Señor, con la divinidad del Espíritu Santo, la situación de la Trinidad. Diversos teólogos dijeron muchas cosas, muchos sí se volvieron herejes, y entre todas las desviaciones que dieron lastimosamente los creyentes está la desviación que tuvieron los corintios que se refería hacia la resurrección. Algunos pensaban que ya se había hecho la resurrección o ya había sucedido la resurrección, o que la resurrección no iba a suceder. Existía también esa desviación. Y de hecho, en este pasaje vamos a encontrar la situación del bautizarse por los muertos, que no es una doctrina, sino más bien el apóstol está peleando pues la situación de la existencia de la resurrección. El apóstol es muy vehemente, hablando de que si nosotros no vamos a resucitar, o sea, si nosotros no esperamos esa resurrección, pues entonces Cristo tampoco resucitó. Entonces nos damos cuenta de los ataques que el diablo ha dado, como mencionaba, hacia las desviaciones, hacia las falsas corrientes que se dieron, perdón, a lo largo de la iglesia, pues incluso estas corrientes llegaron a negar la divinidad de Cristo. Entre ello, pues por supuesto está la resurrección de Cristo. Actualmente existen ciertas corrientes y ciertas ideas como que Cristo salió vivo de la tumba después de toda esa hemorragia tan terrible que él tuvo en la cruz. Incluso puede ser la razón por la cual Poncio Pilato se sorprende. Ya murió. Cuando le dijeron, ya murió Jesús, ya murió tan rápido porque pasaban días ahí en la cruz. Pero por supuesto, el trato tan terrible que se le dio con el flagelo al Señor, pues obviamente hizo una hemorragia mortal y terrible contra él, y es por eso que obviamente sabemos que él murió, definitivamente sí murió. Pero existen estas corrientes en donde él salió caminando, es decir, se hizo el muerto, salió caminando y se fue a Francia y tuvo esposa y todo lo demás. Bueno, existen diversas falsedades, desviaciones y cosas muy perversas, por supuesto, todo entendemos que es satanismo al final. Pues obviamente la idea de negar la glorificación y resurrección de nuestro Señor es una idea satánica, sin remedio. Pues ya los corintios estaban teniendo este conflicto. El apóstol está atacando, pues, como menciono, habían quienes decían la resurrección ya se dio, hay quienes decían no viene la resurrección, así que no tenemos por qué estar esperando la resurrección. Y entre todo este conflicto, el apóstol Pablo está siendo el que establece la autoridad divina, pues él ha recibido revelaciones y eso es lo bueno también, que nos da unas revelaciones escatológicas tremendas. Si quieren, pueden usar mejor la palabra apocalíptica, es una palabra que más se utiliza, aunque no está bien utilizada, pero hablamos del apocalipsis pensando en el final de los tiempos y los hechos al final de los tiempos. Entonces la gente cuando habla de algo apocalíptico, entonces ya inmediatamente asocian es algo al final de los tiempos, pero apocalipsis en realidad es una revelación, ese es el sentido de la palabra. Ahora, escatología también es una palabra un poquito escondida, regularmente no se utiliza, bueno, entonces la pueden cambiar por apocalíptico.
El apóstol nos da revelaciones apocalípticas bastante sorprendentes y nos hace entender que él recibió esas revelaciones de una forma maravillosa, gloriosa, precisamente para exponerlas a lo largo de sus cartas. Perdón. Y entre esta exposición de las más sublimes tenemos precisamente este capítulo 15 de Primera de Corintios. Es una carta muy importante y es un capítulo de los más importantes adentro de la carta. Los creyentes siguen esperando la resurrección, es decir, asocian su resurrección al creer en Cristo. Pues esa es la pregunta, porque la gran mayoría pareciera que no. Pues la gran mayoría ya no se está preparando para ese tiempo de resurrección. La gran mayoría incluso ya se sienten defraudados porque siguen esperando y esperando y esperando a Cristo y sus padres o sus abuelos esperaron la venida de Cristo y obviamente Él no vino. Entonces uno se siente defraudado. Vienen los problemas, vienen los conflictos. A mí me dijeron que no iba a pasar por estas cosas, me dijeron que no vería este sufrimiento, entonces me siento defraudado porque quienes me explicaron la escatología o la literatura apocalíptica, pues entonces me defraudaron. Pero sí es la gran mayoría de creyentes actualmente, si es que son creyentes o si ya dejaron de serlo, pues al final no lo sabemos. La iglesia de Cristo, lo cierto es que la verdadera iglesia de Cristo, que es ese remanente especial, perdón, que es ese poco, ese resto que sigue esperando al Señor, pues obviamente siguen de forma pujante en su esfuerzo, en su ánimo y en su anhelo, de la misma manera como fueron los apóstoles. De eso también nos explica el apóstol. Porque, ¿cuál es la convicción? ¿Cuál es la idea del apóstol? ¿Por qué su esfuerzo? ¿Por qué su entrega? ¿Por qué su ánimo? ¿Por qué tanto trabajar? Y es que da a entender que está trabajando precisamente para ese momento de la resurrección, porque el momento de la resurrección es cuando se recibe el fruto o cuando se cosecha el fruto. Y de hecho es así también como menciona sobre Cristo Jesús. Cristo Jesús es la primicia. En el sentido que Cristo Jesús es la primera parte, el primer fruto, y precisamente con respecto a su resurrección son temas y sentidos, ideas muy profundas, las cuales debemos poner mucha atención, precisamente para, si se nos han olvidado, si las hemos dejado de lado, pues vamos a tomarlas o a retomarlas. Retomemos todas estas ideas y vamos adelante, siempre creciendo, siempre cambiando, pues esta es la idea del Espíritu Santo, el propósito y lo que ponía en los creyentes de aquel entonces y sigue poniendo en aquellos creyentes que estamos esperando la venida de Cristo Jesús, todavía la estamos esperando y es por eso que trabajamos. No trabajamos y no nos esforzamos por un gran sueldo, no nos esforzamos por riquezas, no nos esforzamos por fama, por poder, por estar a la par de los presidentes y de los gobernantes y tener su oído atento a nuestras palabras. Estamos trabajando por ese momento cuando se manifieste nuestro Señor y entonces nosotros nos manifestaremos con Él. También lo dice capítulo 3 de Colosenses. Son partes muy importantes. Para el apóstol Pablo, la resurrección es muy importante. Es el momento por el cual estamos trabajando, es el momento por el cual, o el evento por el cual vemos ya el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y entonces esto se ve reflejado precisamente en esa resurrección. Así que es muy importante poner atención a las palabras del apóstol y a sus ideas. Bien, iniciamos versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Muy importante, todas esas partes. Hemos recibido un evangelio, hemos recibido de parte de Dios un evangelio. El evangelio nosotros no lo buscamos, sino más bien Él vino a esta tierra, vinieron las buenas nuevas y nos fueron entregadas. ¿Por medio de quién? Por medio de los siervos de los cuales escuchamos nosotros la palabra de Dios. Ellos tenían la comisión, tenían el encargo, fueron enviados por Dios precisamente para entregar ese evangelio divino para todos nosotros y nosotros lo hemos recibido directamente de Dios. Ahora es en este evangelio en el cual nosotros debemos perseverar. Ahí empiezan las ideas del apóstol. El apóstol no nos da una conclusión como los deberes cristianos, como lo vimos por el momento, como lo vimos en Romanos 16, Romanos 15 también.
Ahí vimos ciertos deberes cristianos, también en el capítulo 14, vimos deberes cristianos, obligaciones que teníamos que hacer. Ahora nuestra obligación, como menciona aquí el apóstol Pablo, es hacia perseverar en el contexto de nuestra resurrección. Y eso es muy importante, no perder de vista. No tomar de forma aislada estos versículos, sino tomarlos en su contexto, que es la resurrección. Debemos estar perseverando en el Evangelio. Ese es el compromiso y es el propósito de todo creyente. Diría yo que una de las razones por las cuales los creyentes dejan de perseverar es porque ya no tienen ese esperar, ese temor, llamémosle, aunque no es temor a la resurrección o temor a la venida de Cristo, sino temor al fin. Pues todos tememos el fin, todos pensamos en el fin de los tiempos, nos gustan las películas acerca del fin de los tiempos y más sobre todo si nos hacen pensar. Pero cuando el creyente pierde eso de ya viene Cristo, ya viene el Señor, entonces deja de perseverar. Esa es una de las razones. Deja de perseverar. Y es ahí también en donde empieza a irse su fe, a olvidarse de su fe. Su fe se vuelve entonces solamente una religión en la cual solamente tengo que asistir cada 7 días, solamente tengo que oír un mensaje cada 7 días. Es una religión nada más. Pero ¿a dónde va? ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuál es su fin? Es por eso que Dios siempre nos da la esperanza hacia futuro. Es cierto que nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús, pero tenemos esperanza en algo que Él ya hizo. Tenemos esperanza en algo que ya se cumplió. La cruz del Señor Jesucristo ya se cumplió. Y tenemos confianza en esa esperanza, en esa cruz. Tenemos confianza en su obra, en su trabajo y por supuesto también creemos en su resurrección. El apóstol Pablo asocia su resurrección con la nuestra y lo vamos a ver más adelante. Pero pareciera que a la gran mayoría de creyentes ya eso no les preocupa. Y entonces lo único que les preocupa como cristianos, bueno, tengo que ir a la iglesia y se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una religión. Ya no tiene sentido. Es esa la razón, diría yo, o una de las razones por las cuales Dios siempre pone un propósito a futuro, a seguir perseverando. Vean hacia adelante, vean que esto viene. Y eso, en nuestro caso, es la resurrección. Por supuesto, la resurrección entre los muertos en Cristo Jesús era la esperanza de los creyentes, básicamente, desde el tiempo de Abraham. Aún así, ellos no la sabían, no la conocían. Es por eso que Dios les puso la tierra prometida, perdón, el ser este padre de un gran pueblo, como le pasó a Abraham. En el caso de David, tu descendencia va a heredar toda la tierra y entonces no faltará quien se siente en tu trono, ese trono eterno, ese gobierno eterno que Dios le prometió a David siempre va hacia futuro. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza hacia futuro? ¿Cuál es esa esperanza que a nosotros nos tiene que hacer perseverar y prepararnos para esa esperanza? Y de hecho, el morir sin recibir esa esperanza o sin ver cumplida esa esperanza no es nada malo. De hecho, lo menciona el capítulo 11 de Hebreos de cómo muchos murieron saludando la esperanza. Ellos confiaron en eso, confiaron en la palabra de Dios y murieron saludándola. Es la expresión que menciona el escritor de Hebreos. Ahora, ¿esto por qué lo hizo Dios? ¿Hace falsa su fe? No, en lo más mínimo. Su fe duró hasta el final de sus vidas y sigue viva. Cumplieron la voluntad de Dios, perseveraron en el camino de Dios. El punto de creer en algo hacia futuro no quiere decir que yo lo tengo que ver o yo lo voy a ver con mis ojos cumplidos. Bien puede pasar como pasó con Abraham, como pasó con David, como pasó con Elías, con todos los profetas, con Moisés también pasó. Moisés no vio cumplida, aunque eran unos cuantos años, pero no vio cumplido que el pueblo de Israel entrara y conquistara la tierra prometida. No lo vio cumplido, él solamente se le permitió ver. De la misma manera, así como a él, a los grandes héroes de la Biblia, héroes de la fe, se les confió de esta manera la fe, se les entregó de esta manera la fe y muchos murieron, como menciona el escritor de Hebreos, saludando nada más la esperanza. Entonces, si el creyente deja de esperar algo hacia futuro, ya no es comparable o no tiene esa misma forma de ser de los creyentes del Antiguo Testamento.
Recuerdan que estuvimos hablando del Israel de la fe, el Israel que tiene que ver con precisamente con Abraham, pero también tiene que ver con la iglesia de Cristo ahora. Ese es el Israel, es un Israel espiritual, pero principalmente de la fe. Y que sí, por supuesto, podemos pedirle al Señor que nos dé bienes, que nos dé beneficios, pero ¿cuál es su propósito y cuál es su sentido? ¿Cuál es el propósito de la bendición de Dios hacia Israel? Que sus promesas se cumplieran, que ellos confiaran en Él, que ellos le sirvieran. Ese es un propósito. Había propósitos divinos. Sus hijos. Perdón, el mayor ejemplo de esto es Abraham. Como Dios dice, yo sé, Dios va de camino a sacar a Lot de Sodoma para destruirla, pero antes pasa hablando con Abraham y ya cuando iba, dice Dios, le voy a ocultar a Abraham, mi amigo, lo que yo voy a hacer. Yo sé que él le va a mandar a sus hijos después de él que me sigan, que cumplan todo lo que yo les he mandado. ¿Y esto para qué? Para que yo haga todo lo que les he prometido. Entonces, yo me voy a quedar, era como que Abraham diciéndole, yo me voy a quedar, yo no voy a ver la promesa, pero ustedes tienen que seguir y tienen que perseverar, porque tal vez ustedes iban a ver la promesa. Y si ustedes no miran la promesa, de todas maneras tienen que seguir confiando y tienen que entregar esta promesa, esta tierra, la tierra prometida será de ustedes y ustedes serán una gran nación. Dios lo ha prometido y así lo cumplió. Ahora, muchos de ellos no vieron la promesa. Eso quiere decir que Dios les, Dios les engañó. Dios no cumplió. Es que la promesa es mucho más grande que nosotros y las promesas que Dios da, que Dios hace son mucho más grandes que nosotros. Lo increíble es que utiliza nuestra fe. Utilizó la fe de Abraham, utilizó la fe de David, utilizó la fe de Moisés y utilizó sus vidas. A través de ellos entonces muestra su verdad, su gracia, su promesa, su seguridad, pero por supuesto sus vidas pasaron, pero la promesa de Dios permaneció fiel, fiel hacia todos y por supuesto vemos el gran plan de Dios que es más allá que la vida humana, incluso que del pueblo solamente de Israel, era un plan universal, era un plan mundial, era un reino que tiene que ver no solamente con el dominio sobre esta tierra, sino que el dominio sobre todas las especies, sobre todas las razas, incluyendo a los ángeles. Así que los planes de Dios son grandes, los planes de Dios son enormes. Dios nos dice, bueno, cree, confía, sigue perseverando. Eso no quiere decir que yo lo voy a ver. Yo simplemente tengo que creer, yo simplemente tengo que confiar, pero ¿qué es lo que estoy creyendo delante de mí? ¿Cuál es mi propósito hacia futuro? ¿Cuál es la visión? Llamémosle así. No es una visión formalmente o lo que ahora llaman misión, pero ¿cuál es mi visión de fe? Lo que Dios me ha dado a creer delante de mí, pues lo que nos ha dado a creer y es en general es acerca de la resurrección. Este evento glorioso, este evento maravilloso. Cuando vino el Señor Jesucristo, muchos y sobre todo los religiosos no creyeron que fuera el Hijo de Dios. Cuando Él hablaba de que Él era el Hijo de Dios, ellos hasta lo querían matar porque decían estaba blasfemando. No creían que Él era. No solamente, o por supuesto que esperaban al Mesías, pero para ellos era inconcebible pensar que el Mesías sería el Hijo de Dios. O sea que, incluso lo dice su palabra, se hacía igual a Dios. Llamaba a Dios su Padre, por lo tanto se hacía igual a Dios. Ahora, tenía razón, por supuesto que tenía razón, pero estas cosas es como que no nos llegan a la mente y en este caso también sucede con la resurrección. Pareciera como que nosotros no logramos terminar con el pensamiento de que solo somos esto y solamente tenemos esta vida. Y no es así, para nada. Nuestra vida va a trascender, llegará a formas gloriosas. Nuestro sentido, nuestro ser, lo que ahora somos, no tiene nada que ver con lo que seremos cuando estemos con el Señor. Y por supuesto, ¿cuándo va a empezar todo eso? Va a empezar en el tiempo de la resurrección, ese momento glorioso, donde el Señor Jesucristo dará la orden y los muertos en Cristo serán levantados, que de hecho es la expresión que utiliza aquí el apóstol Pablo en el original griego, en los manuscritos, serán levantados. Otra expresión que se utiliza también es revivir o revividos, serán revividos, vueltos a la vida. Para nosotros, por supuesto, es inverosímiles,
Para nosotros no cabe eso en la cabeza, que un ser humano regrese a la vida, que un cuerpo regrese a la vida, pero no solamente regresaremos a la vida, sino a una resurrección, a un cambio de vida, a una transformación. Y de eso el apóstol Pablo nos habla más que claro. Consideren las misiones del apóstol tan grandes, tan importantes, y es por eso, ese es nuestro norte, nuestro sentido, nuestra visión, nuestro propósito y nuestro motivo para perseverar. Por eso el apóstol nos habla aquí desde el primer versículo, perseverar. Tenemos que perseverar en el Evangelio porque adelante tenemos la situación de la resurrección. El apóstol Pablo y los demás apóstoles murieron esperando esa resurrección. Eso quiere decir que Dios les falló. Eso quiere decir que Dios, por así decirlo, los engañó porque los estuvo esperando, esperando, esperando. No, para nada. De hecho, es gracias a eso que ellos perseveraron y ellos murieron saludando la esperanza de la misma manera como aparecen los antiguos, los grandes hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento, como lo menciona el escritor de Hebreos. Es lo mismo. Es el mismo camino, es el mismo sentido. Pero cuando los creyentes ya dejan de preocuparse por la resurrección, eso no quiere decir que no nos preocupemos por esta vida y las cosas de esta vida. Pero cuando esto de esta vida es mucho más valioso que la eternidad, que la resurrección, que lo que el Señor nos tiene preparados, ahí hay problemas. Empiezan las fallas, empiezan las complicaciones. Perdón. Entonces hay que regresar. Hay que regresar a ese perseverar. Y con esto no quiero decir de que si yo no persevero, quiere decir que no voy a resucitar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que perseverar, pues ese es el mandato constante bíblico. Ese es el mandato constante, tanto de nuestro Señor como también de los apóstoles en todas sus cartas, que perseveremos y que procuremos que cuando el Señor nos encuentre trabajando, nos encuentre perseverando, nos encuentre creciendo, nos encuentre mejorando en su camino y en el Evangelio, como lo menciona aquí el apóstol Pablo, versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea, creyeron alguna vez, pero si no retienen la palabra, creyeron en vano. Muy importante, habla sobre la salvación y sobre el Evangelio. Pues recordemos, hermanos, o sea, no podemos poner nuestra fe en el bautismo, por ejemplo. Yo ya me bauticé, así que no necesito perseverar en el Evangelio, así que no necesito creer, así que no necesito esforzarme en buscar al Señor. No estamos hablando en ningún sentido de las obras, por eso es muy importante como menciona el apóstol. Nosotros hemos creído y si retenemos esa palabra que se nos ha predicado, entonces vamos a ser salvos. Si nosotros retenemos esa palabra que se nos ha predicado, entonces vamos a ser salvos. Y acabo de dar un ejemplo. Acabo de dar un ejemplo en el cual hay muchos creyentes y actualmente hay muchos creyentes que ya están perdiendo, están dejando de creer. ¿Por qué? Porque su fe es simplemente o llega a nada más, tengo que ir a la iglesia cada 7 días y ya estuvo. No voy a hablar del sábado, de los que van el sábado, porque ya ellos son sectarios, ya ellos se desviaron mucho, ellos ignoran demasiado la palabra de Dios, pero esa es otra cosa, ni siquiera lo vamos a mencionar ahora. Cada 7 días voy a la iglesia y ese es su cristianismo. ¿Qué dijeron en el mensaje? Saber. ¿Estoy aplicando el mensaje? No sé. ¿Cuál es el propósito del mensaje? No tengo la menor idea. Yo llegué a dormir, yo llegué a distraerme, llegué a otras cosas. ¿Por qué? Porque tienen el sentido de que si voy cada semana a la iglesia, si estoy ahí oyendo el mensaje cada semana en la iglesia, pues ya con eso soy salvo. Y no se dan cuenta que ya están perdiendo su fe. Que alguna vez creyeron, pero que dejaron de creer. ¿Por qué? Porque no están perseverando, no perseveraron. Perder la fe, entonces, a mí no me gusta decir se pierde la salvación, a mí me gusta decir más se pierde la oportunidad de la salvación o se deja de lado la oportunidad de salvación. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo adentro de nosotros entonces? Lo que hace el Espíritu Santo adentro de nosotros es obligarnos a perseverar. Nos llama la atención. Que leamos la palabra de Dios, que perseveremos en la iglesia, que nos esforcemos en el cuerpo de Cristo, que hagamos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el mandato es perseverar.
Y si el Señor Jesucristo viene y yo, perdón, no viene y yo muero antes, igual, tengo que perseverar hasta mi muerte. Pero tengo que perseverar como si mañana viniera el Señor, como si pasado viniera el Señor, como si esta fuera la última semana de mi vida. Así debemos estar perseverando. ¿Por qué? Porque no sabemos, no tenemos la menor idea. Nadie nos puede decir, solo sabemos que estamos en la temporada y ya estamos en la temporada. ¿Ya desde hace cuánto? ¿10 años? ¿20 años? Estamos en la temporada. Temporada es algo así como la temporada de lluvia, la temporada de verano. Ya estamos en la temporada final, por supuesto que sí. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar esta temporada hasta que Cristo venga? Sobre todo cuando veáis que aquel día se acerca. Sobre todo cuando veáis que aquel día se acerca, escribe el escritor de Hebreos, no se dejen de congregar. No se dejen de congregar. Sobre todo cuando vean que aquel día se acerca. ¿Y qué hacen? Muchos ahora. Cualquier cosa es más importante y por supuesto dejo de congregarme. Por cualquier motivo. Al final el motivo es irrelevante. Simplemente dejan de congregarse. Ahora el punto es, ¿tendrán fe? Ahí estará la fe. Es muy importante entender que la señal de que la fe todavía sigue limpia, pura, es perseverar esperando la venida de Cristo. Esa es la prueba de que mi fe en mi salvación, en mi Señor, en la seguridad que Él me da, sigue bien y pura. Muy importante. ¿Por qué habla aquí de la salvación el apóstol Pablo? Por eso. Porque cuando dejamos de confiar y dejamos de esperar en Cristo, cuando dejamos de ver hacia adelante y confiar en la promesa que Dios nos ha dado hacia adelante, pues entonces lo más seguro es que lo que tenemos se vuelve una religión. Le pasó a los religiosos del tiempo de Cristo. Ellos dejaron de ver las señales, dejaron de conocer las profecías dadas por el Señor, incluso están profetizados los milagros que el Señor iba a hacer. No digo que todos, porque los que hizo fueron muchísimos, por supuesto, pero ¿quién vino? ¿Quién fue enviado por Dios para hacer los milagros y que se compare, simplemente que se compare con los milagros de Cristo? Nadie. Y bueno, podrían decir los apóstoles, sí, pero los apóstoles eran muy claros, en nombre de Cristo. Es en nombre de Cristo que este que ustedes ven que era paralítico, ahora está caminando. En nombre de Cristo, al cual ustedes mataron. ¿Se acuerdan esa predicación tan poderosa del apóstol Pedro? Bien importante. Mm. Dejaron de ver hacia el futuro, hacia de lo que Dios les había dado, las señales, los propósitos. Esta es la venida de mi Hijo. Cuando viene Cristo, ellos no lo conocían, no lo entendían, creían en el Mesías, así como viene el Mesías. Y viene el Mesías a mi conveniencia. A nosotros los fariseos, que somos los grandes doctores y los principales religiosos, a nosotros nos va a poner en primer lugar, en primera fila. Así son muchos cristianos actualmente, ¿no? Pueden señalarlos ustedes personalmente. Aquellos que les gusta estar entre gobernadores, aquellos que les gusta estar entre muchísimo dinero, aquellos que les gusta estar entre los súper ricos y entre estos que son los que dominan. Bueno, va a venir Cristo y me va a pedir a mí que le ayude, pero siguen siendo religiosos. Han perdido su fe, han desconfiado del Señor y los preceptos y las señales más importantes bíblicas y de la palabra de Dios en sí no los toman en cuenta. Es decir, Cristo Jesús puede venir otra vez y ellos no se van a dar cuenta, como pasó con los fariseos en aquel entonces. Pero, ¿cuál es el verdadero peligro? El verdadero peligro es la oportunidad de salvación. La oportunidad de salvación la tiene todo ser humano. Y si recibe la fe que Dios le da a través del Evangelio, y si, como dice aquí el apóstol Pablo, si retiene la palabra, si retiene la palabra hasta el final, entonces se salva o salva, quien quiera que sea. Entonces vienen los matices de los escogidos, no escogidos, o los
los apóstatas y diferentes situaciones. Esas son otras cosas, otros conflictos y situaciones también en donde interviene la fe, por supuesto, pero simplemente han perdido la oportunidad de salvación. Ahora, muy importante, la oportunidad de salvación puede perderse con aquellas personas que dejan de confiar y creer en la resurrección de entre los muertos o la resurrección de Cristo. Pues por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque se vuelven religiosos y su fe se vuelve simplemente una religión y tarde o temprano van a mostrar su verdadero sentido, que su fe no es fe y que su fe no sirve para nada, o lo que ellos llaman fe no sirve para nada. Versículo 3. Porque primeramente os he señalado, el apóstol empieza a dar ciertos hechos muy importantes. Esto tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y las apariciones de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos. ¿Recuerdan, no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro, por supuesto, ¿no? El apóstol le da el nombre en arameo, utiliza su nombre en arameo, Cefas, y siempre lo utilizó, siempre le llamó a Pedro propiamente como Cefas, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando menciona el apóstol en el versículo 5 a los 12, pues obviamente no se incluye a Judas Iscariote, ¿verdad? Entonces en realidad eran 11, pero decir se apareció a los 11, ¿a qué se refiere entonces se apareció a los 11? La idea de se apareció a los 12 es un nombre, es los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Es un título, nada más. Es eso lo que está utilizando, se apareció a los 12. No está hablando en forma numérica, ¿verdad? O sea, se refiere que está hablando del círculo de los 12 menos Judas Iscariote. Recuerdan que él fue a matarse cuando Jesús estaba arrestado. Perdón. Entonces lo está utilizando aquí en este sentido como un título. No sé si a alguien le dio la duda o le llamó la atención. Versículo 6. Bueno, esto de los 12 y por qué entendemos que eran 11 o por qué debía permanecer los 12. De hecho, eso es muy importante porque debían ser 12 porque está profetizado que aquel que traicionó al Señor Jesucristo, pues por supuesto debía ser expulsado y alguien más debía tomar su lugar. Recuerdan que los apóstoles hicieron un sorteo para ver quién sería de los 12, quién sería, se uniría a ellos para seguir formando los 12 y por supuesto ellos eligieron a Matías. Pero recuerdan que no era la elección por suerte, sino que es una elección divina. Y a quien elige el Señor Jesucristo para que sea parte de sus 12, pues por supuesto al apóstol, a los gentiles, al apóstol Pablo. Muy importante esa parte. Tiene que ver con la historia de la iglesia y los propósitos de Dios. De hecho, es muy importante, como dice el apóstol, lo vimos en Gálatas, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Dios me apartó desde el vientre de mi madre. No quiero decir que había una relación especial entre Saulo de Tarso mientras estaba el ministerio del Señor Jesús y el Señor Jesús y sus 12. No quiero decir eso, pero ya el Señor tenía presente quién sería el que formaría este círculo de los 12. Y ese era el apóstol Pablo. Regresemos, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Recordemos que el Señor Jesucristo estuvo 40 días después de su resurrección, 40 días, porque de la Pascua para el Pentecostés son 50 días aproximadamente, 49 más un día, son 50 días aproximadamente. Entonces, el Señor Jesucristo estuvo 40 días con sus discípulos, manifestándose, apareciéndose a ellos. Sabemos por los evangelios que estuvo comiendo con ellos también y también incluso se aparecía, desaparecía, aunque las puertas y ventanas estuvieran cerradas, no tenía límite su cuerpo. Son manifestaciones muy importantes. Esto para quienes tienen ciertas discusiones, pues he oído a algunos creyentes con esas discusiones, cómo era el cuerpo de Cristo. Muy importante ver esto de la resurrección, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Nuevamente la frase duermen. Esta la toman lo que mencionaba, aquellos que adoran en sábado.
Aquellos que adoran en sábado toman esta frase para decir, bueno, ya ven, ninguno se va al cielo y ninguno se va al infierno, sino todos los que mueren en realidad duermen. Pero es una frase dada por el apóstol y usada por el apóstol, es un modo de escribir, para no decir muertos en sí. De hecho, más adelante se nota, se sobreentiende precisamente que los que duermen, cuando el apóstol Pablo habla aquí, los que duermen, se refiere precisamente a muertos en Cristo Jesús. De hecho, es un término que da específicamente a los muertos en Cristo, a los muertos en Cristo Jesús, o sea, a los muertos creyentes. Es un término que utiliza. Pero eso no quiere decir que no murieron o que se quedan en la tumba ahí, que es lo que piensan los del sábado, ya saben, los que adoran en sábado. No es eso, pues el apóstol Pablo nos dice claramente que estamos delante del Señor. El Señor nos dice claramente, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, voy a preparar lugar para vosotros, etcétera, etcétera. Y por supuesto, no podemos olvidar el capítulo 16 de Lucas, ¿verdad? La parábola del rico y Lázaro. Versículo 7. De hecho, más adelante vamos a ver a los mormones. Por eso ahora hablo de los sabáticos y más adelante vamos a ver a los mormones porque tienen ciertas desviaciones que debemos explicarlas con estos pasajes. Versículo 7. Después apareció a quién? A Jacobo, o sea, a Santiago, al hermano menor de Jesús, quien se quedó, recuerden, como básicamente el principal, o en aquel entonces se le llamaba obispo. Obispo significa supervisor, se quedó como supervisor de la iglesia en Jerusalén. Recuerda, muy importante. ¿Por qué fue Jacobo, fue Santiago, el hermano del Señor Jesús, una columna, así se le llama, una columna importante? El apóstol Pablo lo menciona así, una columna importante de la iglesia, porque le llama así, y por qué él quedó como principal en la iglesia de Jerusalén. Yo creo que tiene que ver con este versículo que acabamos de leer, versículo 7. Después apareció a Jacobo. ¿Qué le dijo a Jacobo? ¿Qué habló con Jacobo? ¿Qué le enseñó nuestro Señor a Jacobo? No lo sabemos. Pero aquí tenemos el testimonio del apóstol Pablo y es por supuesto muy fidedigno de que Jacobo vio al Señor Jesucristo resucitado. Básicamente, desde ahí es que podemos y empezamos a ver a Jacobo adentro de la iglesia y siendo parte o estando al lado de los discípulos más importantes que es Pedro, Juan y Jacobo, etcétera. Después a todos los apóstoles, así termina el versículo 7 y por supuesto el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Que esta es una de las señales del apostolado genuino y de, por supuesto, ser parte de esos 12, como mencionaba, los 12 arriba, no es 12 porque en sí eran 12, no, en ese momento eran 11 cuando el Señor Jesús muere y por supuesto resucita. Y de hecho cuando empieza la iglesia, recuerden que ya la iglesia había empezado, ya estaba el Espíritu Santo y es entonces cuando viene la conversión del apóstol Pablo. Es hasta ahí que el Señor toma a su 12º apóstol y él es el que cierra el círculo. Y este círculo también tiene que ver con la manifestación del Señor Jesucristo en gloria, es decir, en su resurrección. El último, como a un abortivo, me apareció a mí. Muy importante ese pasaje. El apóstol Pablo es entonces el 12º apóstol, el que cierra el círculo de los apóstoles, y con él viene básicamente el final de esta doctrina del evangelio glorioso que nos da vida, que nos da esperanza y que nos consuela a nosotros. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo da esta lista? ¿Por qué da este listado de gente y de testigos, más exactamente? Mártires, de hecho, sería, ahí sí, la palabra en griego sería más exactamente mártires, porque mártir no quiere decir específicamente una persona muere por una causa, por así decirlo. Mártir quiere decir testigo. De hecho, la palabra mártir quiere decir testigo. Cuando ustedes vean testigos de Cristo, entonces aparece la palabra mártires. Eh, por supuesto que los 12 fueron, excepto el apóstol Juan, fueron martirizados. Ahí sí usamos la expresión martirizar, que significa morir en nombre de o por la causa de martirizar, pero se ha cambiado el término. De hecho, el término mártir significa testigos, es decir, estas personas dan testimonio.
con su vida y de hecho con su muerte de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Esto el apóstol Pablo lo da como una certeza, como una seguridad absoluta de la resurrección del Señor Jesucristo, porque después va a hablar no solamente la resurrección de Cristo, sino también nuestra resurrección, que como mencionaba al principio, era la desviación en la cual también estaban cayendo los corintios. Tomen en cuenta eso. Ya hemos visto problemas de pecado, desviaciones en la cena del Señor, ya hemos visto problemas con el amor, por eso está el capítulo 13 y porque estaban tomando los dones espirituales y los ministerios del Señor, pero estaban tomando de forma incorrecta. El apóstol Pablo les dice, aquí os muestro un camino más perfecto. Aparte de todos esos errores, estaban añadiendo ya la desviación acerca de la resurrección. Estaban surgiendo corrientes, estaban surgiendo problemas. Nuevamente, podríamos considerar, el tener un don no significa que somos perfectos. El tener un ministerio no significa que somos perfectos. Hay que perseverar, hay que encomendarse al Señor, hay que llenar nuestro corazón de Él, de lo que Él dice, de lo que Él hace. Y eso solamente nos va a hacer un poco más parecidos a Él. Recuerden que todavía estamos viendo por oscuridad, por espejo en oscuridad. Lo menciona el apóstol, capítulo 13 también, lo acabamos de ver en el capítulo 13. Entonces, nunca vamos a tener una visión perfecta, completa. Hay que ser humildes y hay que comprender de que dependemos mucho del Espíritu Santo. Esto es muy importante en estos tiempos en donde Dios me dijo, Dios me habló. Recuerden, hay muchos que son así, de seguro a muchos les han hablado, muchos han hablado así. El hecho de que sienta algo en su corazón por parte de Dios no le hace perfecto. Y no quiere decir que usted le va a señalar a las demás personas qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlas. Usted, nosotros, todos tenemos muchos errores. El hecho de tener un don y tener un ministerio no me hace superior a nadie, más bien me obliga a servir a los demás. ¿Eso qué quiere decir? Me hace inferior a los demás en el sentido de que yo soy un servidor. Yo no soy más un servido, yo soy un servidor. Y mi propósito es servir a los demás enseñándoles la palabra. Pero hay mucho orgullo en la iglesia. Me refiero a la iglesia de Cristo en general, en el cuerpo de Cristo ahora. Hay mucho orgullo especialmente en este sentido. Dios me dio un don, Dios me llamó, Dios, yo soy el profeta o la profeta o lo que sea. Sí, señor y señora, pero usted no es perfecto o perfecta. Tiene que ir cambiando sus errores. En primer lugar, la humildad. En primer lugar, la humildad. Y el Señor le ha dado dones y le ha dado un ministerio para servir a la iglesia y para hacer testimonio al mundo. No para ponerse en el lugar de Dios y señalar a los demás. Por supuesto, tenemos que juzgar a todos los que tienen errores y conocerlos y entenderlos, y es eso lo que hacemos, y lo hacemos en humildad, no en un sentido de odio, no en un sentido de desprecio, sino en un sentido de esperamos en Cristo que se arrepientan alguna vez, pero si no, aquellas personas que les están oyendo tienen que salir de ahí, tienen que salir de esas falsas doctrinas, esas falsas revelaciones, esos falsos dones, esos falsos ministerios, tienen que salir de ahí. Es muy peligroso. Como dije, hay muchos creyentes o muchos cristianos, mejor usemos el nombre genérico, hay muchos cristianos que ya perdieron su fe. Su fe es una religión y su fe es solamente ir a la iglesia porque sí, y ya estuvo. ¿Qué tienen que cambiar? Nada. ¿Qué tienen que hacer? Nada. Bien, da esta lista porque les va a recordar, y es de lo que va a empezar a hablar el apóstol, eh, de que tienen este grave error. El grave error es que se han desviado de lo que es el verdadero sentido de la resurrección y de lo que tienen que esperar. Bien, aún así el apóstol Pablo habla humildemente de sí mismo. Muy interesante y era precisamente lo que estaba hablando. Aunque él recibió revelaciones, y aquí vamos a ver ejemplos de revelaciones maravillosas, espectaculares, que recibió el apóstol Pablo, aún así él es humilde. Vean, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno, que no soy digno de ser llamado apóstol. Él es indigno en todo momento y él se sentía indigno en todo momento porque perseguía a la iglesia de Dios. Creo que ya hace algunas semanas también hablamos del equilibrio, equilibrio que nos da Dios.
Nos exalta, sí, pero también nos humilla. ¿Y esto para qué? Para darnos equilibrio. Y es lo que pasó precisamente con el apóstol. Si no estoy mal, lo vimos en el capítulo 12, en donde el Señor da más honor a las partes. El apóstol Pablo está hablando acerca del cuerpo de Cristo y dice, las partes como que más vergonzosas o las partes que necesitan más honor, Dios les da más honor, precisamente para que no haya desaveniencia, es la expresión que usa el apóstol, adentro del cuerpo de Cristo, que nadie se sienta más y que nadie se sienta menos. Dice el apóstol, yo perseguí a la iglesia, yo no soy digno de ser llamado apóstol y nunca voy a ser digno de ser llamado apóstol. Entonces es aquí donde viene la exaltación. Pero por la gracia de Dios, versículo 10, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios la que hace todas las cosas. Y si yo puedo predicar, si yo puedo enseñar, si se han construido una o varias iglesias, todo es la gracia de Dios. Si se han convertido uno o mil o un millón, eh, cuando yo he evangelizado, pues por supuesto, es la gracia de Dios. Siempre es la gracia de Dios, siempre es gracias a Él. Siempre es su trabajo, siempre es su ganancia. Siempre Él es quien merece la corona, por supuesto. Vean la gracia de Dios tan grande para nosotros que cuando lleguemos a su presencia, todo esto está a nombre nuestro, a nuestro depósito. Todas estas cosas que Él hace a través de nuestra vida, usando los dones de Él, usando los ministerios de Él, usando los propósitos y llamamientos de Él, usando la palabra de Él, usando el evangelio de Él, usando el sacrificio de su Hijo, usándolo en buen sentido, quiero decir, para salvación de las demás personas. Él es quien hace todas las cosas, pero esto está a nuestra cuenta, a nombre nuestro. O como menciona el apóstol Pablo también a Timoteo, le dice, es mi depósito. Mi depósito está guardado en Cristo Jesús. Él sabe lo que me va a dar. Él sabe lo que ya tiene reservado para mí. Pero todo esto es gracias a la gracia de Dios, valga la redundancia, es la gracia de Dios, es el favor inmerecido, es la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros servimos a Dios, es Dios obrando, Dios trabajando, Dios dando a través de nosotros. Es por eso tan importante la oración, es por eso tan importante el estar bien con Dios en el sentido de nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. ¿Y por qué estoy haciendo esto? No le estoy entregando a la gente al evangelizarles, no les estoy entregando una filosofía, sino les estoy entregando la palabra de Dios y con eso el poder de Dios para que perseveren y puedan preservar sus almas. Y ni siquiera son ellos, sino que Dios quiere que sea el Espíritu Santo adentro de ellos quien dé ese empuje, dé ese ánimo, dé esa fortaleza. Siempre es la gracia de Dios. ¿Por qué recibimos al Espíritu Santo? Por la gracia de Dios. ¿Por qué recibimos a Cristo y por qué recibimos esa salvación tan grande? Por la gracia de Dios. Ahora, claro, Dios quiere que le sirvamos. El Señor quiere que estemos preparados. El Señor quiere que estemos listos. Sí, pero ahí también participa la gracia de Dios. Y con esto de la gracia de Dios, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir entonces que yo me quedo esperando, que yo me quedo descansando y la gracia de Dios simplemente va a funcionar. No, es que yo voy a poner mi vida, voy a poner mi voz, voy a visitar a alguna persona, voy a hablarle a algún amigo, voy a ver al vecino o cualquier cosa así, vamos a hacer y dar testimonio y Dios hará la obra, usando lo que nosotros estamos haciendo. Dejamos la obra completamente a Él. La obra le pertenece a Él y Él es, por supuesto, quien recibe los frutos y Él es quien merece todos los frutos. La gracia de Dios. Y debemos confiar completamente, enteramente en la gracia de Dios y es por, la gracia de Dios y es por eso que la oración es tan importante. No se trata de ser unos grandes convencedores. No se trata de ser unos grandes engañadores, utiliza la palabra el apóstol, engañadores pero veraces. No quiere decir que podamos persuadir perfectamente a la gente. Es cierto, tratamos de persuadirles, es a lo que vamos, pero en realidad la obra la hace el Espíritu Santo para tocar el corazón de esa persona, para sembrar esa semilla de fe en esa persona y que esa semilla, por supuesto, crezca. Y si crece, es gracias a Dios, es gracias a Dios. Lo que yo quiero que vean es
la intención y el propósito y la necesidad de la oración. Nosotros no hacemos nada. Que tenemos que estudiar, sí, por supuesto tenemos que estudiar, que tenemos que esforzarnos en nuestro conocimiento, sí, que es bueno que aprendamos a hablar de una forma especial, por supuesto, sí, pero eso no va a convertir a la persona, es el poder de Dios quien puede convertir a esa persona y Dios puede utilizar una palabra de ustedes o puede utilizar todo un mensaje o puede utilizar una invitación a la iglesia, Dios puede usar cualquier cosa. La gracia de Dios es la que ha hecho todo esto. Si yo he trabajado más que todos estos apóstoles, dice el apóstol Pablo, pues en realidad es la gracia de Dios. Al final, no es gloria de él, aunque en sí el Señor le dará la corona a él. Es depósito de él. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Se dan cuenta? Aquí es donde empiezan los errores. El apóstol empieza a señalar estos errores y nos damos cuenta, estos creyentes que ya estaban dejando de lado la fe, ya habían perdido la fe a causa de qué. Pensemos en cualquiera de los errores que vimos, las discusiones que había dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Se acuerdan? Las desviaciones sexuales que había, en las cuales el apóstol puso tanta atención. Habló sobre el matrimonio, habló sobre la virginidad, habló sobre diferentes cosas. ¿Será que esto provocó que los creyentes se desviaran tanto? Por supuesto, lo que acabamos de ver, la desorganización adentro del servicio y de seguro se levantaban muchos, yo tengo palabra de Dios, otro, yo también tengo palabra de Dios, mi palabra de Dios es mayor, otro decía, no, la mía es mejor. Desviación, desorden, conflictos, de tal manera que desviaron su caminar. Incluso dejaron de creer en la resurrección de entre los muertos. El apóstol lo menciona a modo de pregunta. ¿Cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Bien, muy importante. Aquí el apóstol Pablo empieza a enlazar la idea de la resurrección de Cristo con la nuestra. Y esto es vital para nosotros. Es vital. Si Cristo resucitó, yo en Cristo voy a resucitar. Esa es la confianza, esa es la seguridad que debe tener el creyente. No me importa lo que estoy viendo hoy, no me importa mi enfermedad, no me importa mi debilidad, no me importa mi vejez, no me importa en qué situación me encuentre, en qué situación se encuentre ahora mi cuerpo va a resucitar porque Cristo ha resucitado. Él es la prueba. El apóstol Pedro es el que menciona que Dios dio fe a todos resucitando a Cristo de entre los muertos. Lo menciona en una de sus predicaciones evangelísticas. Dios dio fe a todos resucitando a Jesucristo de entre los muertos, pero fe, ¿hacia qué? Fe de que yo también voy a resucitar. Es cierto que resucitamos espiritualmente, eso ya lo tenemos. Recibimos al Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Eso ya lo tenemos. Nuestro ser espiritual interior, menciona el apóstol Pablo, se va renovando mientras este cuerpo se va desgastando día a día. Eso lo vamos a ver en 2 Corintios. Pero muy importante, mantener la confianza, mantener la seguridad de que este cuerpo va a resucitar y no tendrá ninguna enfermedad, ningún dolor, ninguna pena, ningún malestar. ¿Por qué? Porque en la llaga de Cristo Jesús todos hemos sido sanados. Él cargó todos nuestros pecados, cargó todo nuestro dolor, cargó por todas las consecuencias del pecado. Recuerden, la vejez es consecuencia del pecado, la enfermedad es consecuencia del pecado, el dolor es consecuencia del pecado. Diría yo la desnudez, pero no vamos a entrar ahí. Son cosas muy importantes y todo esto se acabará, todo esto terminará cuando venga el Señor Jesucristo, cuando se manifieste y el apóstol nos va a dar esa gran revelación. Pero ¿qué pasó con estos creyentes? ¿Qué pasó con estos hermanos? Dejaron de creer en la resurrección. Hubo otros, lo menciona más adelante el apóstol, perdón, que creyeron que ya se había dado.
Es que vinieron desviaciones y desviaciones y desviaciones. Y esto, lastimosamente, no paró ahí, como menciono. Los primeros siglos de la iglesia fueron muy difíciles, muy problemáticos, especialmente hablando de la divinidad de nuestro Señor, la divinidad del Espíritu Santo, la situación de la Trinidad fue un conflicto enorme. Se tuvo que hacer, perdón, diversos concilios y diversas situaciones porque no había forma de consolidar esto. Y en parte también porque no se había publicado tanto y llevado, lograr llenar la tierra cristiana, por así decirlo, con el Evangelio y con las cartas apostólicas. Es un gran conflicto y es por eso tan importante que nos quedemos centrados en esto. Viene tal persona y tiene tal idea, viene tal persona y tiene tal otra idea. Hay que desestimarlos. Ahí es donde debemos juzgar, ahí es donde debemos tachar, ahí es donde nos debemos apartar. Y esas personas que están ahí, escuchando las desviaciones, escuchando los conflictos, escuchando estas cosas que ya están en contra de la fe, pues obviamente tarde o temprano terminarán perdiendo su fe. Terminarán perdiendo su fe, ¿por qué? Porque seguirán haciendo el pecado, seguirán haciendo lo malo. Prueba de esto es el Evangelio de la Prosperidad, en donde se mantiene la gente con avaricia y con codicia, pensando que en realidad es cristianismo. No quiero decir que trabajar y esforzarse y por supuesto tener cierta riqueza y disfrutarla es algo malo propiamente, siempre y cuando no tenga avaricia y siempre y cuando su riqueza no sea más importante que Cristo. Por supuesto, incluso ahora ni siquiera por riqueza, pero la gente deja a Cristo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque han dejado de tener esa esperanza hacia el futuro, han dejado de ver hacia el futuro y no saben que se tienen que preparar o simplemente no les preocupa. No sabemos exactamente cuál fue la razón, pero vean las consecuencias. La consecuencia de ya sea seguir pecando, ser cristianos carnales, ser cristiano de banca o ser cristiano de conflictos. ¿Cuál es la consecuencia a largo plazo? O ya ha llegado el momento, tal vez no tan largo plazo, pero que incluso se deje de creer en la resurrección, como le pasó a los corintios. Por supuesto, ahora tenemos la carta del apóstol Pablo, difícilmente se va a dejar de creer en la resurrección. Ahora, ¿será que en serio creen los cristianos actuales? Y como mencionaba, para la gran mayoría, pues es ir a la iglesia, ser cristiano es ir a la iglesia, decir yo creo en Cristo y ya estuvo. No, qué mejor si bautizarme, y bueno, se bautizó, pero si usted no tiene fe, de nada le sirve bautizarse, de nada le sirve la iglesia, de nada le sirve haber recibido a Cristo. Porque no está perseverando en la doctrina, por lo tanto no está perseverando en lo que el Espíritu Santo es. Es como que el Espíritu Santo no está ahí adentro. Y lo que piensa y lo que siente es una religión. Versículo 13. Queda claro el problema, ¿no? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es tajante, es claro. Cristo no resucitó y a quien nosotros vimos, saber quién era. De plano estábamos alucinando. No sé si han visto, en lo secular incluso aparece esta explicación acerca de Pablo. Y es que Pablo decía que tenía una enfermedad, estoy hablando de que esto lo dicen en lo secular. Pablo tenía una enfermedad y de seguro era una situación mental. ¿Por qué? Porque eso es lo que explica la visión que el apóstol tuvo. Eso es lo que dicen en lo secular. Así como blasfeman de Cristo Jesús, pues por supuesto ofenden al apóstol Pablo como que estaba enfermo cerebralmente y pobrecito veía alucinaciones y por eso se volvió loco. Era una locura básicamente lo que tenía el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, por eso es esta lista tan importante que acabamos de leer. No fui yo nada más quien ve a Cristo, hubo tantos más. Y estos que caminaron con Cristo por más de 3 años, y por supuesto aquí viene parte de la importancia de Jacobo. Jacobo estuvo con Jesús antes de su ministerio. Jacobo creció con Jesús, era su hermano menor. Por supuesto que cuando vio a Jesucristo resucitado lo reconocía y lo reconocía perfectamente. Nadie podía poner en tela de duda a Jacobo y por supuesto a los demás tampoco, pero me refiero en cuanto a la edad, me refiero en cuanto al tiempo que estuvo este gran hombre de Dios, no apóstol, pero gran hombre de Dios, Jacobo o Santiago, hermano de Cristo,
Por supuesto, al ver al Señor Jesucristo resucitado, lo reconoció perfectamente. Si Cristo no resucitó, perdón, si nosotros no vamos a resucitar, Cristo no resucitó. Es un término tajante, versículo 13. Si nosotros no vamos a resucitar, a resplandecer en gloria, a levantarnos con esa luz gloriosa de Dios, a semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo, menciona el apóstol Pablo en otro pasaje. Esa es nuestra resurrección. Entonces Cristo Jesús tampoco resucitó y entonces nosotros simplemente vimos alucinaciones. Nuestra fe está muy bien basada, tiene muy buen fundamento. Estos hombres de Dios, estos hombres que caminaron con el Señor Jesucristo, lo vieron resucitado. Y el que Él resucitara es prueba fidedigna de que yo también y ustedes también en Cristo Jesús vamos a resucitar de entre los muertos. Y vamos a recibir esa herencia y vamos a recibir esa luz, vamos a resplandecer en luz de la misma manera que el cuerpo de Cristo resplandece. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Nuevamente hace un enlace. Ya no se trata simplemente de que si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar, pero por supuesto eso le da sentido a nuestra fe. Lo que mencionaba, el pasaje que, o la expresión que da el apóstol Pedro, perdón, en una de sus predicaciones evangelísticas. Nos dio fe a todos, dice el apóstol, nos dio fe a todos, resucitando a Cristo entre los muertos. Y esa debería ser nuestra seguridad, saber que Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, yo voy a resucitar y eso le da sentido a mi predicación, a mi esfuerzo, a mi búsqueda de Él, a mi anhelo. De hecho, el apóstol es esta expresión que utiliza también en otro pasaje. Yo quiero ganar a Cristo. Yo me esfuerzo para ganar a Cristo. Esto, por supuesto, se ha malinterpretado gravemente, pensando que entonces la salvación se gana o que Cristo no lo tenía el apóstol Pablo, ya lo tenía. ¿Pero a qué se refiere? Lo que quiero es aferrarme a Cristo, que Cristo esté en mí completamente, llenarme de Él completamente. Esa era la obligación, la meta, el esfuerzo del apóstol Pablo, muy importante que por supuesto, nuevamente, como digo, se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? ¿Será que es porque no tenemos completo todo el asunto? Ah, bueno, vamos a resucitar, pero es que, ¿qué significa eso? Ya no tendremos cansancio, ya no tendremos dolor, ya no tendremos fatiga. Vamos a resplandecer con la luz de Dios. Ya no habrá vergüenza, ya no habrá pena, ya no tendremos ningún temor. ¿Por qué? Porque no vamos a morir. No nos importa la oscuridad, no nos importa lo desconocido. No vamos a morir. Vamos a tener la vida de Dios. La fuente de toda vida, que es Dios, vivirá en nosotros y va a resplandecer en nosotros. No sé si es porque tal vez se toma como ganancia. Y es a lo que vamos a ir más adelante en el pasaje. Tal vez se toma como algo inferido, mejor dicho. Y no quiero decir que tenemos que ganar la resurrección. No quiero decir eso. El esfuerzo del apóstol Pablo dice, yo trabajo como si pudiera alcanzar la resurrección de entre los muertos. Ese es mi trabajo, ese es mi esfuerzo, ese es mi compromiso, por lo que yo lucho. Y por supuesto, dice el apóstol Pablo, no quiero decir que ya lo alcancé o que lo vaya a alcanzar. Él sabía que no le iba a alcanzar porque había recibido la visión. Hasta que venga Cristo, entonces vamos a resucitar. Pero el esfuerzo del apóstol era, yo quiero luchar como que vaciándome más y más de mí para que el Señor Jesucristo me llene con su gloria y con su resplandor. No dice el apóstol Pablo, no dice como que lo voy a hacer o como que ya lo hice, pero ese es mi esfuerzo, esa es mi lucha, ese es mi compromiso. Los creyentes no tienen eso, o los cristianos actualmente no tienen eso. Bueno, vamos a resucitar, pero no hay ese prepararnos. Y nuevamente repito, bueno, tenemos que prepararnos porque entonces quien no se prepara no recibirá la resurrección. No ese es el problema en sí.
Si usted tiene a Cristo en su corazón y tiene fe, por supuesto que recibirá la resurrección. Ahora, el problema es si está siendo desviado, si está siendo engañado, como pasó aquí con los corintios, como hay multitud de ejemplos. Ejemplo de esto es la mujer de Lot. Es un gran ejemplo. Ella había escapado, se había librado. Venía una situación espantosa, horrible sobre Sodoma y Gomorra. Ella había sido escapada, incluida, se había escapado, había sido incluida por Dios en esta salvación. Y es algo a lo cual nos llama la atención nuestro Señor. Pero ¿qué pasó? Cuando ella ya iba caminando, dio la vuelta, dio la vuelta. Alguien podría pensar, bueno, pero qué terrible es Dios. Simplemente dio la vuelta, simplemente con una mirada. Hizo una mirada nada más hacia Sodoma. Porque desobedeció, por eso el Señor la hizo así, la convirtió. Porque simplemente no hizo caso, los ángeles les dijeron, ustedes sigan corriendo, no miren para acá. Entonces ella simplemente volteó, simplemente con eso Dios la castigó. Alguien incluso podría pensar, bueno, qué malo es Dios. Pero no es que es malo Dios, lo que pasa es que Dios mira el corazón. Y el corazón de esta mujer no estaba viendo, no era como el partido de fútbol. Vamos a ver el espectáculo. Ella se dio cuenta de lo que estaba perdiendo. Ella vio su vida pasada y a ella le pareció más importante su vida pasada. Y el Señor se dio cuenta de eso. El Señor comprendió eso. Quien tenía fe era Lot. Porque dice el apóstol Pedro, este justo afligía su alma justa todos los días, oyendo todas las cosas terribles que pasaban en Sodoma. Él se daba cuenta, pero no dice nada acerca de su esposa. ¿Y qué es lo que vemos con respecto a su esposa? Que su esposa todavía tenía su corazón en ese lugar malvado, malsano y perverso. Un evento, una mirada, una situación. A veces la fe es así, a veces la fe es fugaz. A veces desobedecer a Dios es una situación de un momento, comer una cosa, hacer alguna ofrenda mal, por así decirlo, como pasó con Caín, ¿no? Pero ¿qué pasa en el corazón? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Dios no me va a juzgar porque fui a la iglesia. Dios va a juzgarme por lo que hay en mi corazón y por lo que me esforcé y lo que le entregué a Él. Por eso están todas estas señales, por eso están todas estas, perdón, todas estas figuras muy importantes, son ejemplos muy importantes, porque hay mucha gente que ha perdido su fe y lo único que esperan o lo único que desean es un empujoncito, nada más, alguna necesidad, algún compromiso, algo de dinero, y entonces se olvidan del Señor por completo. ¿Se acuerdan la sentencia que da el apóstol en el versículo 2? Más que claro. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Creísteis en vano. El apóstol Pablo les había entregado la palabra a los corintios y ellos, debido a desviaciones, problemas, pecados y situaciones diferentes que no sabemos exactamente, pero Dios sí lo sabe, solamente vemos las consecuencias. Se habían apartado de la fe. Empezaron muchos a decir, no hay resurrección más. Se estaban apartando, se estaban apartando. Y de esos hay muchos.